Bienvenidos, soy Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan el diputado Francisco Sucre y también el profesor Óscar Arnal. Diputado, recientemente se hizo una gira por distintos países de América Latina desde la Asamblea Nacional en la que se acordó flexibilizar varios de los requisitos migratorios que se exigen a los venezolanos que quieren ingresar a otros territorios tratando de huir de la crisis por la que atraviesa el país. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué países suscribieron ese acuerdo y en qué estatus ha quedado esa gira que han estado realizando por América Latina? Sí, bueno, esa gira se realizó como seguimiento a la cumbre de Cúcuta que realizamos en Colombia los primeros días del mes de junio. Se hizo esta gira para concretar los acuerdos a los que llegamos en Cúcuta, y uno de esos acuerdos precisamente fue el de flexibilizar, el de homogeneizar todo el tema migratorio en América Latina, para que los ciudadanos venezolanos que hoy se están convirtiendo en refugiados, nosotros estamos hablando de una crisis de refugiados, una crisis inédita en Venezuela, puedan tener la posibilidad de insertarse en el mercado laboral de esos países de una manera mucho más expedita, que los niños tengan acceso a las escuelas, que tengan los enfermos, hay muchas personas que salen de Venezuela porque tienen enfermedades crónicas, tengan acceso a la salud en esos países, tengan la posibilidad de tener un techo y, por supuesto, el tema de la preparación, el tema del emprendimiento. O sea, que los venezolanos que llegan a estos países huyendo, como tú dices, de la crisis, no se convierten en una carga para esas economías, sino más bien representen una posibilidad de crecer en esas economías. Para eso tienen que tener apoyo desde el punto de vista del emprendimiento. Y eso es lo que estamos impulsando desde la Asamblea, acuerdos institucionales en toda América Latina, y eso ya tiene efectos prácticos. Por ejemplo, en Colombia van a aprobar próximamente una visa humanitaria para los venezolanos, como ya hizo Chile, que es la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que deciden ir hasta Chile. Además de eso, 11 países del hemisferio, en una reunión que hicieron en Quito, que se convocó precisamente para abordar esta crisis, que es una crisis ya continental, hemisférica, decidieron, entre los acuerdos que se tomaron allí, no exigir pasaportes vigentes. O sea, los venezolanos que lleguen a esos países, esos 11 países, con pasaportes vencidos o por vencerse, van a poder ingresar. Eso va en línea con lo que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional hace unas semanas en la Comisión Delegada, en el sentido de extender la vigencia de los pasaportes vencidos 5 años, porque además de la monumental crisis económica que está convirtiendo a los venezolanos en el éxodo de mayor magnitud en la historia de América Latina, también tienen que enfrentarse los venezolanos con la imposibilidad de en esos países poder renovar sus pasaportes, porque las oficinas consulares de esos países prácticamente no existen, o sea, no tienen ningún tipo de apoyo, y sacar el pasaporte aquí en Venezuela, solamente el que tenga dinero para poder pagarlo en dólares puede tener esa posibilidad. De hecho, de 10 venezolanos que salen al extranjero, solo 2 llevan pasaporte. Esa es la estadística que manejamos. Entonces, esto es una gran ayuda para muchos venezolanos que de repente pasan por Colombia, pero después van a Perú o su destino final es Argentina y necesitan ese documento para poder ir movilizándose en América Latina. Quizás se contempla desde la Asamblea Nacional hacer algo parecido, pero para que obtengan beneficios los venezolanos que se van a otros territorios para poder trabajar en el menor corto plazo posible. Exactamente. Está el tema de la homologación de los títulos. Hay muchos jóvenes que se están yendo del país, graduados, preparados, que vienen de universidades venezolanas. Entonces lo que estamos buscando es que esos títulos sean homologados muy rápidamente, un ingeniero, un economista, un abogado, y no los veamos vendiendo empanadas en una plaza, sino que van preparados y puedan insertarse en el mercado laboral. Ese es el esfuerzo en el que estamos concentrados en estos momentos en la Asamblea Nacional desde la Comisión de Política Exterior, que estoy en estos momentos presidiendo, para que nuestros refugiados venezolanos tengan acceso a eso. Y otra cosa que estamos impulsando, le enviamos una comunicación al Consejo Permanente de la OEA, que se reunió para analizar precisamente la crisis migratoria venezolana, y de ahí salió la designación de David Smolansky como jefe de ese grupo de trabajo, que va a presentarle al Consejo Permanente un informe bien completo de la situación, para que desde el Consejo Permanente todos los países ahí representados en sus respectivas naciones tomen esas medidas. Y enviamos una carta pidiéndole al Consejo Permanente, y lo vamos a hacer en la semana que viene en Naciones Unidas, que es la Asamblea de Naciones Unidas anual, el reconocimiento de refugiados para este éxodo inducido de los venezolanos.
¿Y por qué refugiados? Porque los venezolanos están huyendo de un temor fundado de hambre, de falta de medicina, de inseguridad. Entonces ese temor fundado los está convirtiendo en refugiados, y una vez que se reconozca el estatus de refugiados, de esa manera podemos aplicar con mucha rapidez los protocolos que ya existen de ACNUR, que es la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, para garantizarle en los países a nuestros refugiados el acceso a salud, el acceso a medicinas, el acceso a comida, que los niños puedan ir a la escuela, que se puedan tener la posibilidad de conseguir un techo, ¿no? Porque tenemos a venezolanos durmiendo prácticamente en espacios públicos. Eso lo vemos en Boavista, lo vemos en Pacaidima, en la población fronteriza con Brasil y el estado Bolívar. Lo vi yo personalmente en Bogotá, en los alrededores del terminal de autobuses de Bogotá. Bueno, cientos de venezolanos durmiendo en el piso, durmiendo en las jardineras, con niños pequeños de 2 y 3 años, a temperaturas bajo cero. Estamos viendo la situación de lo que se ha denominado ya los caminantes, que salen caminando desde Cúcuta a Bucaramanga en ruta hacia Bogotá, caminando 200 kilómetros, una semana entera, en un frío extremo de menos 0 grados centígrados de noche, sin comida, sin ningún tipo de asistencia. Esos son los venezolanos que, según el gobierno, se van de aquí buchones, porque según el gobierno lo que existe aquí, como todo lo que el gobierno pretende ocultar la realidad, son venezolanos que se fueron porque fueron objeto de alguna campaña, no sé, de desinformación, una campaña engañosa, como ellos han dicho, y que esto no es una crisis de refugiados, sino que esto es una crisis migratoria coyuntural, o como dijo la señora vicepresidenta, que esto es un flujo migratorio normal. Si los venezolanos se fueran con $15.000 en el bolsillo, como dijo el presidente Maduro, evidentemente no se van a ir caminando una semana, ¿no? En esas condiciones extremas. Entonces, esta crisis de refugiados tiene 2 aristas. Uno es, bueno, es la atención a esa gran cantidad de venezolanos que están afuera, que por cierto, según el Consejo Noruego de Migración, alcanza casi ya los 4 millones de venezolanos fuera del país. Naciones Unidas hace un mes estableció ese flujo migratorio del 2014 a la fecha en 2.4 millones de venezolanos que han salido, huyendo de esta espantosa crisis inducida. Pero nosotros tenemos también que ocuparnos del origen, que es este modelo fracasado del socialismo del siglo XXI, que es el causante, es el responsable de que tengamos ese gran flujo migratorio. Porque no hacemos nada solamente ocupándonos con las consecuencias y no atacar el origen. Y el origen es un modelo fracasado, un modelo que ha convertido a Venezuela en un cementerio de oportunidades, un modelo que le ha confiscado a los jóvenes el futuro, que ha convertido el futuro de los jóvenes en un futuro absolutamente incierto. Y eso es el objetivo central, y eso es lo que nosotros estamos exponiendo a la comunidad internacional, que entiendan que este problema va a seguir exponencialmente aumentando siempre y cuando nosotros no cambiemos el modelo político-económico que está generando esta espantosa crisis en medio de la bonanza petrolera más grande que ha recibido Venezuela en toda su historia. Ellos intentan tapar la realidad, inventaron un plan Vuelta a la Patria, que son 2 o 3 avioncitos de Conviasa que mandan a Lima. Esos son 100 venezolanos, 200 venezolanos que regresan frente a casi 4 millones aumentando que están saliendo de Venezuela. Profesor Arnal, ¿cuál es la importancia que reviste que en escenarios internacionales y organismos tan importantes como los que ha citado el diputado se esté debatiendo sobre la crisis migratoria y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, y más allá de eso, que desde esa comunidad internacional se articulen acciones para hacer frente a eso y ayudar? Bueno, eso justamente habla de que estos no son noticias inventadas o fake news como ha tratado de decir el gobierno, todo lo contrario. O sea, ahí están las pruebas, en el debate internacional que esto ha generado en las propias Naciones Unidas, en la OEA. O sea, es dramático desde todo punto de vista, o sea, de un modelo marxista fracasado, ¿sabes?, que no ha dado resultados además en ningún lugar del mundo. Bueno, ese modelo pues comunista es lo que está generando que en la economía hoy haya una hiperinflación salvaje, la más alta
del mundo, y que eso esté generando un hambre tan gigantesca que la gente esté huyendo despavorida del país, condimentado eso con los problemas que trae el hambre y la hiperinflación, que son también los problemas de la inseguridad completamente desbordada y del sufrimiento y de las pandemias de enfermedades que ya se creían superadas hace muchísimo tiempo. Realmente la situación es, bueno, los seres vivos, cuando un lugar se incendia por todas partes y Venezuela está en llamas, tratan de escapar de ese incendio y como puedan salen desesperadamente a otros países, y eso es lo que está pasando. Tenemos una Venezuela completamente incendiada. Profesor Arnal, en la historia reciente al menos de América Latina se tiene registro de una crisis como la que se está viviendo en la actualidad en Venezuela. En ninguna parte. Tuvimos crisis, digamos, a lo largo de un tiempo largo, como el conflicto que hubo en Colombia, por ejemplo, pero nada como lo que está pasando en este momento en Venezuela, de esa magnitud. Digamos, los gobiernos tiránicos, los otros gobiernos tiránicos también generaron que mucha gente viniera a Venezuela cuando habían ese tipo de tiranías como la que hoy existe en Venezuela, en esos países del Cono Sur, o la guerra civil en Centroamérica, por ejemplo, también trajo exilados a Venezuela, pero nada de esta magnitud. Claro, el caso de Cuba siempre llama a la reflexión, porque Cuba era una especie de olla tapada, digamos, en proceso de ebullición, y la gente trataba de escapar como fuera y arriesgaba su vida y salía en balsa y agonizando, pues se iba de ese país. Y cuando por fin el gobierno decidió en un momento dado abrir la frontera, ese gobierno tiránico de los Castro, bueno, lo que pasó fue que se llenaron los sitios donde se podía la gente ir y donde podía pedir su salida, y fue que salió la gente efectivamente. Pero como lo que pasa en Venezuela es un hecho, digamos, desde mi punto de vista inédito, con esas características, pues, con ese mar de fondo que hay en definitiva. Diputado, en el caso de la flexibilización de los requisitos con el pasaporte todavía hay dudas sobre cómo operaría esta medida en cuanto si se aplicaría, por ejemplo, al venezolano que quiera salir de Venezuela con el pasaporte vencido, o si aplica para el venezolano que ya salió de Venezuela y está en otro territorio con el pasaporte vencido. Básicamente con los venezolanos que están ya afuera con el pasaporte vencido, porque evidentemente, como nosotros hemos estado sometidos desde que fuimos electos a un constante acoso y desconocimiento del Ejecutivo Nacional, lo que aprobamos en la comisión delegada hace 3 semanas de extender la validez de los pasaportes, evidentemente el Ejecutivo Nacional no lo va a reconocer. Sí lo van a reconocer los gobiernos de América Latina, al que van a aceptar a venezolanos que van a llegar con su pasaporte vencido, pero dificulto que de repente un venezolano con el pasaporte vencido que quiera salir por Maiquetía o por cualquiera de los aeropuertos, migración venezolana lo vaya a dejar salir. Entonces, en todo caso, pudiese salir por la frontera, por los pasos fronterizos de Cúcuta o por Brasil, y bueno, una vez que pasen a esos países, los pasaportes van a ser, aunque estén vencidos, van a ser reconocidos. Diputado, y producto de ese éxodo masivo de venezolanos que hay, ya se ha visto que se han comenzado a exportar enfermedades desde el país a esos territorios a los que arriban. Desde la Asamblea Nacional se han hecho visitas a campos de refugiados, se han visitado varias fronteras, pero se van a articular acciones para atender específicamente el caso salud en cada uno de sus territorios. Bueno, eso es parte de los acuerdos que estamos logrando con los distintos países, por eso estamos presionando para que se dé el reconocimiento de refugiados al éxodo de venezolanos, porque eso va a permitir de inmediato abrir el canal humanitario, que por cierto el gobierno venezolano se ha negado en reiteradas oportunidades, alegando de que permitir la entrada de medicinas y de alimentos a Venezuela es el paso previo para una invasión militar, nada más alejado de la realidad. Eso simplemente que sería un reconocimiento por parte del gobierno de la crisis que ellos han creado, y por eso se han negado sistemáticamente a aperturar ese canal. Y además se contradicen en los argumentos, porque en estos días, cuando dieron una rueda de prensa, después de mucho tiempo tocando el tema migratorio, decían que los venezolanos que están saliendo del país es por la situación económica. Entonces están reconociendo que es por la situación económica, pero se niegan a abrir el canal humanitario. En el paso fronterizo, tanto en Brasil como en Colombia, están Cruz Roja, está la gente de ACNUR, están los cascos blancos de Argentina, está el Consejo Noruego de Refugiados,
atendiendo a los venezolanos. Y por supuesto, desde el punto de vista de salud, por ejemplo, en el caso de Colombia, el registro que tienen en Colombia es de casi 20.000 venezolanos que han llegado allí con enfermedades crónicas, que están siendo atendidos por el sistema de salud colombiano a requerimiento nuestro. Yo, por ejemplo, estuve en Bogotá reunido con la secretaria de Asuntos Sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y personalmente pues les dimos las gracias. Ellos nos dieron además todo un reporte que tienen sobre la cantidad de venezolanos que están en estos momentos en la ciudad de Bogotá y cómo están siendo atendidos desde el punto de vista de salud. El tema de salud es parte del paquete de legislación homogénea que estamos impulsando para que los venezolanos con situación de salud puedan ser atendidos en esos países. Agradecemos al diputado Francisco Sucre, también al profesor Óscar Arnal por habernos acompañado hoy. Yo soy Vanessa Costa y los espero en una próxima oportunidad.